¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Gracias por ser parte de la misma. Oigan, vamos a platicar de lo que pasó precisamente en el estado de Guerrero. Si ustedes me permiten compartirles lamentablemente esta noticia de que trece personas ejecutadas en Coyuca de Benítez, dos mandos de seguridad pública, 11 policías municipales. Las autoridades fueron emboscadas este mediodía en la localidad del Papayo, en la región de la Costa Grande. Es lo que le podemos dar a conocer. Esa es la información. Y bueno, pues a continuación viene, por supuesto, la opinión de lo que está pasando en el estado de Guerrero. Pero yo de antemano le haría la primera pregunta. ¿A quién beneficia una violencia de este tipo? Para mí, el tema de la violencia no lo podemos desvincular con el tema de la política, porque sin duda alguna, mucha de la violencia se genera por un interés político, aún y la que está enmarcada en la presunta disputa por el territorio, para el control de estupefacientes, tiene un fondo, tiene un fondo político, un fondo de disputa ahí sí entre élites, entre intereses vinculadas, por supuesto, al gran capital, a la economía, y que terminan generando estas olas de violencia que dañan principalmente al mexicano y mexicana de a pie. Porque sí, hay diferentes niveles en este ecosistema criminal, pero uno de ellos, que es el que más definitivamente nos entristece, es el que golpea directamente a aquellas personas que son víctimas de extorsión, que ven cómo a sus familias los levantan, que ven, por supuesto, cómo son ejecutados de repente sin deberla ni temerla, solamente por el hecho de ser jóvenes, que pasaron por una carretera a la hora que no tenían que pasar, que los obligan a pelearse entre ellos para sobrevivir, que llegan y se llevan a sus hijos y a sus hijas como un verdadero levante por parte, una leva por parte del crimen organizado, replicando comportamientos militares, un hecho que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa es algo que se comenzó a fortalecer, a consolidar la militarización del crimen organizado, de la mano precisamente de una estructura dictada, definida desde los Estados Unidos. Ese es uno de los puntos para mí más que claros. Ahora, queda claro, por supuesto, que el crimen organizado, este crimen organizado conformado por empresarios, políticos, militares, penetró hasta lo más profundo del tejido social. Si uno recorre los municipios que conforman Guerrero, 80, si no mal recuerdo, ustedes corríjanme, es difícil no conocer a una persona que de alguna manera no esté involucrada de manera directa o indirecta, aunque sea por callar, aunque sea por supuesto porque conoce a alguien o alguno de sus familiares tiene vínculos con el crimen organizado. Y ese es un detalle que no podemos soslayar. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo ha dicho. Muchos de los graves problemas que tenemos en materia de seguridad se debe a que la clase política, la clase empresarial, los militares, las autoridades policíacas se corrompieron. Los grupos criminales postularon, incluso lo dijo en una mañana el presidente, postularon presidentes municipales, tenían y todavía tienen autoridades que ellos mismos impulsaron. Si nos vamos a los datos, por supuesto, nos topamos también con que Guerrero es una de las entidades con más desplazados internos. Este tema del desplazamiento interno es uno de los tópicos que muchas veces nos damos la vuelta, que no analizamos a fondo. Y no analizamos a fondo porque incluso hay muchos intereses en los medios de comunicación corporativos para no entrarle. ¿Por qué? Porque los principales beneficiados del desplazamiento forzado son empresarios, son transnacionales, son grandes marcas vinculadas a los apellidos que definen lo que pasa en este país desde el Consejo Mexicano de Negocios y que definitivamente, impactan directamente con el desplazamiento forzado, llegan y se quedan en esos lugares, territorios sacrificables y extraen lo que hay debajo o la madera o el agua o algo que saben perfectamente que les va a dar un control y una ventaja para seguir haciendo, por supuesto, negocios. Guerrero se encuentra en el último lugar en resolución de casos judiciales, con solo el 0,1% de delitos con sentencia, una estadística mucho menor a la ya de por sí dramática impunidad del 99% en la media nacional, ¿no? Mientras que la prevención del delito, pues prácticamente es inexistente en esta entidad gobernada o, entre comillas, gobernada
por Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, y les decía el desplazamiento interno porque muchos pobladores salen huyendo de sus regiones y ya no pueden regresar aunque quieran, aunque busquen regresar, porque fíjese lo que son las cosas. En muchos municipios de Guerrero pasa lo que ejemplificó de manera magistral esta película El Violín, en donde llegan, los sacan los criminales, hasta con drones, con balaceras, con todo. Cuando quieren regresar, la autoridad le dice, no, no puedes regresar porque ahí están los grupos paramilitares, ahí están los delincuentes, y de repente pasa una persona, pasa otra, a ver cómo están sus animalitos, cómo están sus tierras, y se encuentra con que hay militares recorriendo la zona. Entonces, ¿quiénes son los que los desplazaron en realidad? ¿Quiénes son? Pues eso es lo más dramático de todo esto. Es todo un sistema perfectamente estructurado que permite que se dé cuenta todo eso. Y es que Guerrero tiene una larga, larga historia de control, de violencia caciquil, incluso la consolidación de estos cacicazgos regionales ligados precisamente a la política, condujo a la marginación de una gran parte del territorio, en donde, ojo, se apostó el turismo como la principal fuente de ingresos y desarrollo. Para muchas zonas empobrecidas, el cultivo de amapola para producir goma de opio fue la única posibilidad de subsistencia, ¿no? Y por otro lado, se fortaleció una industria turística altamente permisiva ligada al consumo y distribución de la droga, que ahora ha pasado a ser el espacio propicio, por supuesto, para el lavado de dinero, ¿no? En el caso de la política, esta funge como un vehículo de control, que obviamente genera alianzas con grupos criminales. Y no podemos dejar de lado la presencia del ejército mexicano, una presencia que data en Guerrero desde hace muchos años, muchas décadas, y que Alicia de los Ríos nos la describía maravillosamente cuando hablábamos del tema de la guerra sucia, en donde generales como Arturo Acosta Chaparro, como Quirós Hermosillo, como muchos otros, por supuesto, vinculados, por supuesto, al poder, crearon los grupos y crearon las condiciones para controlar el tráfico de estupefacientes, además de que combatían a una guerrilla que lo que quería es que se le mejoraran las condiciones de vida. Entonces, en ese momento, esa zona militar controlaba desde esa época todo lo que tenía que ver con sembradíos, con distribución de droga, con tráfico hacia los Estados Unidos. Y la guerrilla en realidad se le convertía en un obstáculo porque los campesinos obviamente querían ganar más, porque obviamente se dan cuenta del despojo, se dan cuenta del desalojo, se dan cuenta del desplazamiento, se dan cuenta de la explotación en contra de los menores, la falta de oportunidades, ¿no? Las asimetrías, todo ello, y levantaron la voz y fueron reprimidos brutalmente por el ejército, que sí, volveremos a lo mismo que ustedes me dicen, no, es que ellos reciben órdenes. Yo insisto que ya no cabe mucho, sobre todo en la manera en cómo se fue desarrollando toda esta historia. No dudo, como se los dije en una cápsula anterior, que por supuesto en ese momento contarán con la venia de un presidencialismo fuerte, como en esa época pues era el de Luis Echeverría Álvarez, anteriormente el de Gustavo Díaz Ordaz, pero desde Marcelino García Barragán está esta cofradía militar que toma sus propias decisiones y que está basada en los diplomados del Estado Mayor presidencial y que tuvieron en Guerrero un laboratorio precisamente de cómo construir un Estado criminal. De ahí precisamente que incluso se hayan dado hechos como por ejemplo el caso de los 43. Ahora, frente a la inercia del Estado, pues obviamente se les ha permitido a los grupos diversificar sus modus operandi, ¿no? Hacia un modelo que va más allá de los negocios solamente de la droga, que cobra impuestos a una variedad de negocios originalmente legales, que tiene actividades económicas bajo su resguardo, que tiene control absoluto porque son ellos los inversionistas de la minería, la tala, los bosques, la agricultura, el manejo del agua, y son aquellos que se están enriqueciendo incluso con la distribución precisamente de los alimentos. Entonces me parece que, que el problema de Guerrero es simplemente la consecuencia de este crimen organizado conformado por políticos corruptos, políticos criminales, caciques vinculados a todo ello, militares, por supuesto, que juegan un papel determinante en el control social y los empresarios que son los que están financiando este tipo de actos de inestabilidad. Y para concluir, no podemos quitar tampoco la violencia de lo que es 2024. Esa es la realidad.
Guerrero tendrá elecciones el próximo año y por supuesto que comienzan a quererse situar los grupos criminales como una forma de presión para generar y tener las canonjías necesarias. Y es ahí donde la gran pregunta parte: ¿qué tanto la familia de Evelyn Salgado tiene margen realmente de acción cuando su suegro, comprobado por las propias autoridades, pues era el Abulón, un narcotraficante que era muy cercana a los Beltrán Leiva? Los Beltrán Leiva, quienes durante mucho tiempo fueron los amos y señores precisamente del estado de Guerrero, asociados en un principio con el cártel de Sinaloa. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer que nos acompañe. Déjenme sus comentarios y muy buenas noches.